Muchísimas gracias. Estamos con Eduardo Recoba, economista, para poder conversar acerca de todo ese tema que está ocurriendo en la coyuntura, que es el alza del dólar y cómo nos ha ido afectando. Y bueno, y también acerca de las especulaciones que hay alrededor de este tema. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. Hola Leo, ¿qué tal? No, gracias a ustedes. Gracias. Y una de las primeras preguntas que me salta a la mente es, bueno, se habla mucho acerca del presidente Pedro Castillo, del economista Pedro Franque, y bueno, quizás antes de que él lo afirmara, el mismo Velarde, de que quizás él dejara el BSRP, y todo esto estaba generando el alza del dólar y por ende el encarecimiento de los productos, algunos básicos del hogar. ¿Esta alza del dólar, podría explicarnos, responde meramente a una coyuntura política? No. A ver, las presiones que hay sobre el tipo de cambio, sobre el cruce, los pares, sol versus dólar, tiene dos componentes, global, internacional, y el segundo, evidentemente, pues es este componente al que tú has hecho mención, que es el local. A nivel global, lo que está sucediendo en los mercados tiene que ver con una presión al alza de materias primas en concreto. Estamos hablando del petróleo, estamos hablando de la soya, del maíz, incluso del oro, también ata de cierta volatilidad, y eso también está empujando la formación de precios en la economía global, sobre todo en las economías industrializadas. ¿Y qué significa empujar o presionar a la formación de precios? Es inflación, ¿verdad? Entonces tienes por el lado internacional, tienes ese entorno que se suma también, que se agrega, se le debe agregar o sumar la reactivación, por ejemplo, fabril, manufacturera que tiene China, que ha venido arrastrando China ya desde el año pasado, ¿no? China fue una de las primeras economías que se reactivó. Y también tienes digamos, la reactivación desde los Estados Unidos, es decir, las dos más grandes economías del mundo se han reactivado. Claro. China y Estados Unidos. Y en concreto Estados Unidos se ha colgado un programa fiscal. ¿Eso qué significa? Que va a colgarse un programa de gasto brutal, son 4 billones, billones con B, de dólares que va a inyectar la economía, que ya está inyectando la economía Washington y demás estados federales a la economía estadounidense, que básicamente están dirigidos a infraestructura, lo que fortalece evidentemente el empleo, y en Estados Unidos y en China, si se fortalece el empleo, se fortalecen sus respectivas monedas. En el caso del dólar, es evidente que el dólar también ha venido desde el frente internacional con cierto ritmo hacia el alza, con ciertas señales al alza. Entonces, eso también lo estamos nosotros, como economía regional, lo estamos acusando recibo de eso. Y en términos locales, Leo, lo que está pasando desde hace 8 semanas, evidentemente tiene que ver con una situación política que la provocó ya el sector que perdió las elecciones, pero eso ya es historia pasada, ya no hay que detenerse en eso, hay que mirar a futuro. Y por otro lado, también esta incertidumbre la han recogido bancos, fondos, firmas gestoras de activos, fondos abiertos, fondos privados, en fin, una serie de inversionistas, incluso institucionales, que están provocando también con sus adquisiciones totalmente especulativas, Leo, sin ningún fundamento técnico, están provocando un alza en el tipo de cambio, ¿no? La gran conclusión, ya para terminar, es que el tipo de cambio se está moviendo por expectativas, lo que significa que no existe ningún respaldo técnico, no existe ningún fenómeno de mercado que valide esa presión alcista, esa señal alcista, y por lo tanto esperemos que esta señal hacia el alza de avance del tipo de cambio se vaya diluyendo con el transcurrir del tiempo y con las mejores señales que van brindando las autoridades económicas, lideradas por Pedro Franque, evidentemente, y las autoridades monetarias, eventualmente lideradas por Julio Velarde. Todo esto tiene que contar con una plataforma que suena lógica, pero hay que mencionarla, una plataforma en función a prolongar o extender el proceso de vacunas que también va a dar tranquilidad a los mercados en función al empleo, ¿no? ¿Cómo afecta
a los peruanos el alza del dólar? O sea, específicamente no a los peruanos que importan productos, ¿no? Que ahí sí uno más directamente puede entender, ¿no? O sea, importa en dólares, ¿no? Entonces ahora ya no me cuesta 100, ahora me cuesta 130, imaginemos. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los que no a los que no realizamos ese tipo de compra? A ver, el dólar, digamos, tiene un mecanismo de transmisión hacia los costos, ¿no? Hacia los costos, y en este caso los costos de materias primas, ¿no? Lo que dije hace un ratito. Mencioné la soya, a propósito, mencioné quiero colgarme un ejemplo. La soya es insumo del aceite vegetal familiar, ¿verdad? Y es la soya la que ha subido en las últimas 52 semanas una brutalidad, ha subido 50%. Desde hace un año y un poco más, la soya se cotizaba en los mercados globales en 800 y pico dólares la unidad. Ahora se cotizan alrededor de 1.600 dólares la unidad, Leo. Entonces, ha subido un 50%, y lo que está provocando es que los costos, por ejemplo, de la botella de medio litro, se hayan incrementado, pues, no sé, a 12, 12.90, 12. Súmale que nosotros tenemos una situación en el mercado interno que está colgada a un modelo de negocio de monopolios. Entonces, el monopolio, ¿no?, que concentra junto con otra empresa el 50% del sector de la industria de alimentos, eh, cobra lo que no solamente está cobrando lo que le da la gana, sino que le está trasladando ese costo de la soya a quién, al consumidor final, al que tú te refieres, al que Claro. no es pues el gran importador, al que no pertenece a una clase media privilegiada o acomodada, más bien pertenece a una capa pobre o en más a una clase media trabajadora, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esta subida del dólar? Por estos mecanismos de transmisión, Leo, por estos mecanismos de encadenamiento. Al final, en el balance final del día, vamos a tener un dólar caro que ha empujado precios, ¿no es cierto?, de bienes, incluso servicios de la canasta básica familiar, ¿no? Entonces tienes ahí soya, aceite, gasolina, ¿no? Hemos visto que el precio del petróleo está al alza, gas, balón de gas, GLP, que bueno, el GLP también está colgado a una estructura monopolística, son tres empresas envasadoras que también están cobrando lo que les da la gana. Entonces, es una tormenta perfecta que ha decantado en una inflación, ¿no?, que aunque ligera, que aunque imperceptible, porque no podemos decir que estamos colgados a un proceso inflacionario sólido o fuerte, es una inflación que afecta, que golpea a quienes, a los más pobres, Leo. ¿Por qué? Porque la clase media acomodada vende su casa de playa o puede vender su departamento, chapa esos dólares y para Estados Unidos, ¿no es cierto? O para Bahamas, o Liechtenstein, o el paraíso fiscal que quieras. Pero los pobres no, los pobres viven, se mantienen con el dinero que tienen en el bolsillo. Y si el dinero, con el transcurrir del tiempo, va perdiendo valor por efecto de un riesgo inflacionario, bueno, ya tienes tú que esta tormenta perfecta golpea, ¿no?, la monta contra las y los pobres del Perú, ¿no? Y bueno, esto, ya para terminar, esto evidentemente también, como dije hace un ratito, va a ser momentáneo, esto no va a durar para siempre, ¿no? Claro, eso es justo lo que también acaba de comentar Julio Velarde en su reunión con la presidenta del Congreso, ¿no? De que esto va a ser momentáneo, en unos meses la inflación, él espera se reduzca, se tranquilice y más o menos, ¿qué es lo que tendría que hacer en ese momento el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y el BCRP para detener o al menos no disparar este alza, esta inflación, no solamente el alza del dólar, sino inflación en general? ¿Qué es lo que tendrían que realizar? A ver, un contexto previo para tus televidentes, para tu público, es el siguiente, ¿no? El Banco Central de Reserva mantiene una expectativa de inflación. Esto que tiene que ver con la consolidación monetaria, que es esta, repito, esta disciplina, ¿no?, que no permite que los precios se disparen, ¿no? Entonces el BCR
como un Boy Scout, ¿no? Dice, la inflación tiene que moverse en un rango, ¿no? Tiene que moverse en un rango, en una balanza, en una horquilla, ¿no? Una horquilla tiene que estar entre el 1 al 3% máximo como techo, ¿no? De inflación anual, ojo, ¿eh? Hablo de inflación anual. Ahorita, en estos momentos, a los 12 meses, ¿no? Comparados con los 12 meses del periodo precedente, de acuerdo con el INEI, la inflación está en 3,8, es decir, ya se escapó del rango meta, ¿ya? ¿Eso es grave? No, no necesariamente. Si tú observas la trayectoria de la inflación en los últimos 40 meses, si quieres verlo así, te vas a dar cuenta, sobre todo de la inflación subyacente, la que no está colgada a alimentos, gasolina, qué sé yo, es decir, la inflación purita, no químicamente pura, esa inflación a cada rato sale del rango meta. Entonces, no deberíamos, en todo caso, asustarnos o no nos debería mover mucho la aguja el hecho de tener un puntito, medio puntito más de inflación. Con ese contexto previo te va a contestar la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué debería hacer tanto por el lado de la autoridad económica como por el lado de la autoridad monetaria? A ver, hay herramientas, hay mecanismos que tienen como objetivo eliminar o limpiar las fluctuaciones en el nivel de precios, ¿no? En cristiano. Hay mecanismos que pueden controlar una inflación. Pero este no es el caso. Este no es el caso por lo que acabo de decir hace un ratito. Claro. Cuando tú tienes una inflación que se está disparando, producto o como consecuencia del incremento del producto, ¿no? Porque la gente está comprando más, o porque la gente está consumiendo más, o porque la economía está creciendo más, bueno, ahí sí tú subes la tasa de referencia de corto plazo. ¿Qué es la tasa de referencia de corto plazo? Es el panadol que tiene el Banco Central para curar una fiebre que se llama inflación, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Sube esa tasa y lo que provoca es que el mercado de créditos se encarezca, porque los bancos van a leer esa tasa que está subiendo y los bancos van a decir, ah, no, si él sube, yo también voy a subir, pues, ¿ya? Entonces, encarecen sus créditos, entonces Leo Aguayo, Eduardo Recoba ya no toman más crédito y van a decir, ¿sabes qué? No me voy a comprar esta moto que me gusta tanto, o no me voy a comprar tal maquinaria para mi fábrica, voy a aguantarme un poquito. Entonces, con eso baja el producto y eso permite que esa fiebre, esa inflación que estaba un poquito alta, también vaya retrocediendo. Este no es el caso, Leo. Acá hay algo muy coyuntural, como dijo el ministro el miércoles, el martes o el miércoles, es un hipo, es un salto, es un salto, es un sobresalto, es un bache. Y entonces hay que esperar. Pero tú me dices, oye Eduardo, pero ¿qué cosa tiene que hacer un gobierno? Y me imagino que tu público también quiere saber eso. Bueno, les respondo. Olvídense de la tasa de corto plazo, de subir la tasa. Ya, por ahí no va la cosa. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que continuar con el programa de vacunación. ¿Por qué? Porque ese programa de vacunación te va a dar chamba, te va a dar trabajo. Claro. Y hay que continuar con digamos, con el ritmo, con la dinámica laboral, del mercado laboral. ¿Para qué? Para procurar mayor demanda agregada. Que Leo y Eduardo salgan de sus casas ya por fin a chambear, que Leo salga a tomar fotos, que Eduardo salga a hacer sus consultorías, qué sé yo, sus clases, y eso provoque demanda. ¿Y la demanda qué provoca? Consumo. ¿Y el consumo qué provoca? Incremento de la renta, incremento de la renta que se traduce, ¿no es cierto?, en más dinero en nuestros bolsillos, ¿verdad? Y eso va a provocar que en algún momento el Banco Central de Reserva diga, ya, ok, Leo y Eduardo se han puesto las pilas, la economía está subiendo, se está reactivando, los negocios se están abriendo, Cinemark y no sé qué otros cines ya abrieron ayer, no sé cómo va a terminar eso. Bueno, ya la cosa está reactivándose, ahora ya, de una inflación de 3,8 probablemente al mes de agosto terminemos en 3,9. Ah, caray, ahora sí, subamos la tasa, ¿no? Claro. Entonces, el Banco Central, quizás no ahorita, pero más adelante va a subir la tasa y esto va a permitir que baje esta fiebre, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos. Son mecanismos que si tú te das cuenta pueden resultar artificiales, porque tú me puedes decir, oye Eduardo, pero pucha, todo eso, esto me suena a apretar un botón, un tablero de control y se mueven pues las agujas, ¿no? Compadre, no es tanto así. Lo que pasa es que, a ver, las autoridades económicas y las autoridades monetarias proponen y el mercado dispone. Claro. ¿Me dejo entender? O sea, yo te puedo mover la tasa que quieras, yo te puedo mover los tipos de cambio que quieras, yo te puedo inyectar dólares, te puedo inyectar soles a la economía, lo que quieras, pero al final es
el mercado o los mercados los que van a decir, ya, ok, te atraco, ¿no es cierto? O, mira, si sube la tasa, ¿y qué pasa si los bancos no le hacen caso? No le hacen caso a esta tasa y siguen cobrando tasas menores. Entonces, no es tan artificial. Lo que pasa es que los estímulos, el control de las fluctuaciones, tienen que ver con los mercados. Al final los mercados deciden, y con lo que te quiero decir, no te quiero decepcionar con esta respuesta, Leo, pero al final es eso, ¿no? Podemos tener todas las herramientas de política económica y de política monetaria, pero si el mercado no responde, si los bancos, los fondos, las firmas gestoras de activos, las familias, las empresas pequeñas, las empresas medianas, la microempresa, no responden, bueno, ahí poco o nada podemos hacer. Sin embargo, creo que nuestra disciplina fiscal, nuestras reservas, nuestra, digamos, la solidez, no solidez porque suena muy pretencioso, pero nuestra estructura fiscal creo que nos permite garantizar que en los próximos meses, si no son semanas, esto se va a restablecer y se va a retomar una senda quizás mucho más favorable en función no solamente al tipo de cambio, sino a la inflación. Claro. Y ahora para ir cerrando, entonces, una de las cosas que me ha quedado bastante claro, y espero también a las personas que nos escuchen, es que una de las cuestiones más importantes acerca de esta alza del dólar y de esta inflación, por ende, que si bien es cierto, no es abismal como en el año 85, ¿no? Que eso fue devastador, pero una de las cosas es el proceso de vacunación que debe continuar, y la estabilidad política, que ambas cosas están siendo petardeadas, están siendo afectadas por el sector que perdió las elecciones, ¿no? Ya tenemos a Bustamante, que ha mandado un oficio a Ceballos para detener Sinopharm, y por otro lado, colectivos, sería muy pretencioso decir que políticos lo organizan, pero quizás pueda ser, nuevamente están haciendo marchas para pedir la vacancia. Es más, una congresista ha pedido, que ha mencionado que se le puede, entonces, que se le puede vacar a Castillo. Entonces, estos dos factores podrían ralentizar esto que usted nos ha mencionado, que en los próximos meses el dólar baje. No, porque son ruidos que son menores, ¿no? O sea, tampoco, a ver, si vamos a hacerle caso a este señor que decía que con la saliva podíamos blindarnos de la COVID, bueno, pues ya yo creo que sí habrá gente que le haga caso, ¿no? O sea, claro, pero, o hacerle caso a esta chiquita, ¿no? Que está llamando una vacancia cuando el gobierno no tiene ni 15 días. Sí, me imagino que habrán ahí sus grupos, ¿no? Que le harán caso, pero lo cierto es que, a ver, yendo más a espacios más técnicos, digamos, lo que hay que hacer es tratar de que de una vez estas adquisiciones de dólares por parte de bancos, fondos, firmas gestoras de activos, se vean pues controladas a través de señales de tranquilidad, señales que vienen desde el Ejecutivo, señales de tranquilidad, decía, y de calma, ¿no? Y de calma. Y creo que eso es mucho más complicado que el hecho de que salga, pues, un doctor, bueno, es mucho, ¿no? Que salga un señor diciendo que pues tal vacuna no funciona, ¿no? Y que utilice las plataformas de un canal que blinda pederastras, ¿no? Entonces, creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Yo creo que mucho más complicada la chamba ahorita, el reto, entre todos los desafíos que tiene Pedro Franque, es convencer a los que en estos momentos sí se están portando casi como niños con exceso de cafeína, que son pues bancos, las tesorerías de empresas, de fondos y tesorería de firmas gestoras de activos que están adquiriendo dólares como cancha, pero eso, incluso eso, Leo, va a terminar, porque no pueden, o sea, así como los estómagos tienen una limitación, ¿no? Cuando tú comes, porque una cosa es comer y otra cosa, perdóname el francés, es tragar. Lo que están haciendo esta gente, estos bancos, fondos y firmas que es tragar. Bueno,
el estómago de ellos, que es la tesorería, tiene un límite, ¿verdad? Entonces, ese límite en algún momento tiene que sobresalir, ¿no? Imponerse frente a la especulación, ¿no? Porque no hay nada técnico que respalde una subida del dólar, Leo. No hay nada fundamental, estadístico, ningún modelo econométrico, estadístico, matemático que respalde esa subida, ¿no? Todo es especulación y como hay una frase muy bonita en inglés que se llama, que es greed, ¿no? Que significa que es mucho más que ambición, ¿no? Es mucho más que, greed es un concepto muy rico y es lo que esta gente está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que, pero esta gente no es tonta, entonces va a llegar un momento en que tienen que parar la mano y lo van a parar muy pronto, estoy seguro que sí, yo creo que la señal de calma ya les va a llegar, ¿no? Ojalá. Entonces, gracias por tus mensajes alentadores, para también, no solo a mí, sino calmar también a las personas que van a poder ver este video. Nada, muchísimas gracias, Eduardo, por haber aceptado la entrevista y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Cuando quieras, si quieres hablamos después de la cuestión de confianza, que será pues en 4 semanas. Ah, No bueno, acaba bueno, esto, es una no sorpresa este acaba, país. no acaba. Todos los días hay algo de qué hablar. Así es, Leo. Listo, un gran abrazo, cuídense mucho. Cuídense.